Libertópolis presenta a José Fernando Orellana y Gloria Álvarez. En Liber Viernes. We'll find smiling. We got one life, so make a choice. I'm living here and now. See things I've never seen. Son las 6 de la tarde con 5 minutos de este viernes 27 de abril. Gloria y yo estamos hoy de regreso. Y no, la semana pasada no fue que no estuviéramos porque teníamos miedo de salir a hablar acerca del caso del Movimiento Cívico Nacional y la involucración de Rodrigo Arenas en ese caso, sino fue únicamente que ninguno de los dos podía estar. Pero ya estamos aquí de regreso. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, José. No sabía que ya nos estaban acusando de cobardes. No, de hecho, yo feliz de la vida de que finalmente, después de 7 meses de un silencio absoluto de la CICIG, hayan salido las pruebas con nombre y apellido de quiénes son los verdaderos responsables y culpables respecto pues del financiamiento que ahora, según las acusaciones de la CICIG, estuvo en manos de FCN Nación y de Jimmy Morales. Así que ojalá los guatemaltecos canalicen todo su resentimiento y su rechazo y su lucha contra la corrupción con quienes realmente son los responsables y aprendan a no atacar a las personas ad hominem sin tener pruebas al respecto. Así que estamos aquí de vuelta, pero sí, estábamos muy ocupados y hoy tenemos un invitado muy especial, José, un tema que vale mucho la pena hablar en América Latina. Hace unas semanas tuve la enorme oportunidad de participar en un evento histórico dentro de la Unión Europea, un evento a favor de la libertad económica y las libertades individuales, la primera cumbre de libertad económica celebrada dentro del Parlamento Europeo, y este fue un evento organizado entre muchos esfuerzos, muchos tanques de pensamiento, y uno de ellos es Víctor Santana, quien nos acompaña hoy para hablar de la Unión Europea como una nueva monarquía, como una nueva corte de personas casi intocables dentro de Europa, y que en América Latina se ve como un esfuerzo genuino, muy positivo, que trae mucha paz. Pero Víctor Santana, que les voy a leer un poco acerca de su perfil, él es el jefe de gabinete de Daniel Hannan, que es miembro del Parlamento Europeo, es experto en relaciones internacionales, graduado en Administración y Gestión Pública y máster en estudios árabes e islámicos. Actualmente es asesor en el grupo de los conservadores reformistas europeos en el Parlamento Europeo y en la Alianza de Conservadores y Reformistas de Europa. Además es fundador de Conservatives.online y de Conservatives International. Se considera un apasionado de Europa, más no de la Unión Europea. Y pues yo personalmente, gracias a Víctor, pude conocer acerca de muchas cosas que me llamaron la atención dentro de Europa. Y obviamente este programa va a servir para que Víctor nos exponga dentro de su experiencia por qué el Parlamento Europeo necesita una urgente reingeniería y cómo es que un continente que ha peleado sangrientas guerras durante siglos para defenderse de monarcas absolutistas, déspotas, una de las filosofías e ideologías más crueles que se han vivido en la humanidad, como el nazismo, el franquismo, el fascismo y el comunismo, ahora pareciera que a través de la Unión Europea se hubiese librado de esos, digamos, monarcas intocables, pero como el Parlamento Europeo, quiera que no, está llegando a eso mismo. Entonces, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo felicitaciones por tu valentía, porque sobre todo en Europa, que hay mucha corrección política, alguien que trabaja dentro del Parlamento Europeo no siempre estaría con la disposición de contar la verdad que ve dentro del mismo. Entonces, gracias por estar con nosotros y por compartirle a América Latina todo tu conocimiento. Y para arrancar, pues vámonos a la historia, ¿no? ¿Cómo la Unión Europea se forma? ¿Con qué propósitos? ¿En qué momento se desvirtúa? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un placer estar en el programa.
aun estando dentro del Parlamento Europeo puedo hablar porque solo me queda un año de trabajo, un poquito menos, porque con el Brexit el puesto de trabajo de mi eurodiputado desaparecerá, por lo consiguiente mi puesto de trabajo desaparecerá, así que queréis un colaborador más por allí por Guatemala, yo estoy encantado de volar allí y trabajar con vosotros en la oficina, no tengo ningún problema. Obviamente la Unión Europea se formó con varios propósitos, ¿no? Pero si me preguntas a mí cuál fue el propósito real de la fundación de la Unión Europea, te diré que en los valores fundacionales de la Unión Europea, que no son los mismos valores que Europa, está el profundo miedo a la democracia, porque los padres fundadores de la Unión Europea en aquel momento se dieron cuenta de que fue la democracia y fueron los votos de la gente los que dieron alas a los fascismos de Italia y a los fascismos de Alemania. Entonces los padres fundadores no se les ocurrió otra cosa que crear unas instituciones que estaban blindadas de la posibilidad de cambiar, de la posibilidad de elegir por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces creaban instituciones que estaban completamente cerradas a la voluntad de los ciudadanos, que permitían a personas tecnócratas, a personas con un intelecto superior a las personas comunes como nosotros, elegir, deshacer y hacer sin tener que tenerle miedo a las urnas. Y así fue como empezó la Unión Europea. La Unión Europea empezó poniendo el carbón y el acero a disposición de estos tecnócratas por miedo a que algún país se dedicase a utilizar el carbón y el acero para montar otras guerras. Y poco a poco, obviamente, esas instituciones ya formadas empezaron a tener más poder, a crear más poder, a llamar a más países y nos encontramos en la situación que tenemos a día de hoy. Sí que es verdad que durante muchísimos años la Unión Europea fue liderada por una aspiración de libre mercado, donde había muchas libertades para comerciar, facilidades para comerciar entre unos países y otros, pero estamos viendo como cada día menos esas libertades solo se están restringiendo a los países que están dentro de la Unión Europea y no a los países que vienen desde fuera, ¿no? Y eso es uno de los principales problemas, porque la Unión Europea constantemente está diciendo que quiere ayudar a los pobres, que quiere mandar dinero afuera, pero le está cerrando la puerta a millones y millones de granjeros africanos que quieren comerciar con Europa, quieren enviar sus productos a Europa para satisfacer a granjeros europeos que seguramente están viviendo de subsidios. Entonces, ¿qué nos encontramos a día de hoy? Nos encontramos una Europa profundamente alejada de la sociedad, una Unión Europea profundamente alejada de la sociedad, una Unión Europea que se encuentra al borde del colapso por culpa de los populismos. Y esto es una de las cosas que yo creo que vamos a analizar hoy, ¿no? Vamos a hablar de los populismos que también se encuentran en Europa. Claro, Víctor, y esa es una pregunta que te quería yo hacer, o sea, nadie casi conoce, y fue una de las cosas que tú me recalcaste, el día a día dentro de la Unión Europea, y pareciera que todo dentro del edificio está diseñado para que los parlamentarios no tengan contacto con la gente común, ¿no? Y tú me decías, recuerda a la misma lógica de los palacios y donde estaba la corte que rodeaba a los monarcas, los duques, los archiduques, con tal de no mezclarse con el pueblo común. Entonces, que los parlamentarios parecieran ser una élite que está gobernando para el pueblo, en nombre del pueblo, pero que realmente no se mezcla con las necesidades del pueblo. Cuéntanos un poco el diseño dentro del edificio del Parlamento Europeo y cómo es un día a día dentro del Parlamento de la Unión Europea. Hay varias instituciones, ¿no? Para los que no tengan la noción de la Unión Europea, está el Parlamento Europeo, que es donde todos los parlamentarios elegidos directamente por la ciudadanía cada 5 años van allí y hacen sus funciones de representación del pueblo. Tenemos a la Comisión Europea, que es un órgano elegido por los diferentes presidentes de los distintos países que forman la Unión Europea y refrendado de alguna manera por el Parlamento Europeo. Y tenemos el Consejo, que el Consejo es donde se sientan todos los presidentes de los países, ¿no? Esos 3 órganos son los órganos principales, sobre todo políticos, de la Unión Europea. Y esos 3 tienen funciones distintas, ¿no? Tenemos un Consejo, que es el de los primeros ministros, que lo que hacen es hablar de cuál va a ser la dirección de Europa, ¿no? A poner un poco las bases de cuáles son las líneas que queremos para Europa en los próximos 5 años. Pero también tenemos una comisión, que es el órgano ejecutivo, es el que ejecuta y el que manda. Pero además hay una cosa muy interesante en este aspecto,
que es lo que a mí me afecta como ciudadano y lo que debería afectar a todos los europeos como ciudadanos, que no es el órgano que yo he elegido, el Parlamento, el que puede iniciar legislación, el que puede escribir leyes. Es la Comisión, un órgano que nosotros no podemos elegir directamente ni podemos despedir cuando se equivocan a nadie dentro de la Comisión, el que tiene la única iniciativa legislativa. Es decir, si alguien dentro del sistema europeo, a alguien se le ocurre, venga, vamos a crear un proyecto, y tú asumes, vamos a hablar con los diputados para que creen esta ley que nos va a ayudar a ser más independientes o más libres. Pues no pueden hacer los parlamentarios que tú has elegido. Esos parlamentarios se supone que tienen que representarte, no pueden. Es la Comisión la única que puede escribir una ley que después le entrega al Parlamento, y es el Parlamento y los parlamentarios los que la pueden enmendar, para mejor o para peor, y los que la pueden rechazar o aprobar. Y no nos olvidemos de una cosa, esta es la representación del pueblo. Son los parlamentarios que están dentro del Parlamento, que han sido los únicos elegidos directamente por la gente, en la mayor parte de los casos, los que no tienen la capacidad de crear las propias leyes que van a regir el futuro de Europa. Bueno, pues esto es el primero de los casos que te encuentras cuando llegas a esta institución y que poco a poco te vas dando cuenta de que por este motivo, porque los parlamentarios no pueden crear leyes y no pueden empezar sus propios proyectos, se tienen que dedicar a otras cosas que no tienen interés para los ciudadanos, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, no tienen interés para los ciudadanos es una cosa que compiten mucho y que hacen mucho, que se llaman written declarations, declaraciones escritas. Son unos papeles mojados que dicen, esta semana vamos a hacer una written declaration para acabar con la guerra en el mundo. Y se la pasan entre ellos, todos los diputados se la pasan entre ellos, a ver quién quiere co-sponsorizar o firmar o poner su firma debajo de esta frase tan bonita para mandarla a la prensa y decir, el Parlamento Europeo hay 751 diputados. Pues imagínate, 354 diputados del Parlamento Europeo firman una declaración escrita para acabar con la guerra en el mundo. Oye, es muy bonito. Yo estoy convencido de que si yo me pongo a pedirle a todos los ciudadanos, ya no digo europeos, pero a los ciudadanos españoles que firmen una declaración escrita para acabar con la guerra en el mundo, seguro que consigo casi tantos como ciudadanos en España. Pero bueno, lo que quiero decir es, este tipo de cositas son cositas que hacen porque tienen que demostrar a la gente que trabajan, que hacen algo. Porque en realidad, si fuese por el sistema, no digo de ellos, hay políticos muy buenos y hay personas que intentan cambiar las cosas y que intentan acelerar las cosas y que intentan trabajar para la gente. Pero si fuese por el sistema, el Parlamento Europeo no sería más que una cámara para darle una validez democrática a un sistema que no la tiene. Y cosas como estas de las declaraciones escritas, hay muchas. Hay un gran prejuicio, no, más que prejuicio, una gran idea difundida particularmente en nuestro país, porque hay personas que tienen la unión de crear una pequeña Unión Europea solo que en Centroamérica. Y es que básicamente la integración, y entre más integración, va a haber un mayor crecimiento económico. Y acá tengo unas estadísticas que se van a proyectar en la pantalla del Angus Madison Institute, que básicamente ponen el crecimiento económico de la Unión Europea al lado de la integración. Y resulta que a mayor integración ha sido menor el crecimiento económico, a tal punto que las mayores potencias de Europa comparadas hoy con las potencias de Europa comparadas con 1972 están creciendo a un rango muchísimo menor de lo que realmente están creciendo. Tenemos que ir a un corte comercial, la conversación está muy interesante. Vamos y volvemos. Quédense con nosotros. Mr. Gorbachev. Busca nuestra página de Libertópolis en Facebook. Solo teclea facebook.com/libertopolis.com. Libertópolis.com. Encuéntranos en Facebook. We'll find smiling. We got one life, so make a choice. I'm living here and now. See things I've never seen. Estamos de regreso en Liber Viernes, hoy conversando sobre la Unión Europea y todos los mitos que hay detrás de esta. ¿Qué fue lo que llevó a la Unión Europea a hacer este engendro que es hoy? Realmente es algo que venía casi que avisado desde su origen, venía ya con el mal desde su origen, o ha sido una cuestión de ciertas situaciones que se han ido transformando y evolucionando con el paso de los años. Antes de contestar la pregunta, me gustaría contar una historia para poner unas ideas en la gente y ya ellos analizarán, ¿no? Imaginaos que somos alienígenas y que llegamos en una nave espacial al mundo, allá a finales de la Edad Media,
y con nuestro superordenador potente vemos lo que está ocurriendo en Europa, ¿no? Y vemos un montón de estados pequeños o medianos, un poquito más grandes, que luchan y compiten entre ellos. Y que los monarcas lo único que les interesa es la lucha y ganar la batalla y tener más territorio que el de al lado, ¿no? Y se están todo el día peleando. Y ahora imaginar que vamos un poquito más al este y que nos movemos a China y vemos un gran imperio chino que inventa la pólvora, que tienen nuevas tecnologías, que saben de medicina, que hay relativa paz dentro de su territorio, que comercian, que se mueven. Si os pregunto por quién apostaríais que hubiese descubierto a quién me diríais? No, completamente al revés. No te lo hubieras imaginado. Por eso, entonces, ahora volvamos a Europa y pensemos, ¿qué es lo que ha motivado a los europeos a descubrir Asia y que no fuesen los asiáticos los que hubiesen los europeos? Bueno, esta historia no es mía. Esta historia es de un historiador australiano que se llama Eric Jones. Y ojalá fuese mía. Y en su teoría, en su libro The European Miracle, describe que la competencia entre los monarcas es una de las razones que permitieron la libertad económica que apareciese en ese momento en la Alta Edad Media. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que es cuando el monarca estaba luchando con el otro monarca y al monarca lo único que le interesaba era luchar contra el otro monarca. Al monarca le daba absolutamente igual lo que estaban haciendo los pequeños empresarios o las personas que empezaban a tener dinero con sus vidas, mientras le diesen dinero para hacer sus luchas. Entonces, esas personas que tenía alrededor eran parcialmente libres para empezar sus negocios y empezar sus aventuras y empezar a moverse por el mundo adelante. Entonces, esa libertad económica, esa libertad que tenía la gente para poder hacer algo, es lo que caracterizaba a las sociedades de Europa. Que no es más que otra cosa que el estímulo de la competencia, la libertad económica para poder competir unos entre otros. Y eso fue lo que desarrolló Europa, lo que desarrolló la capacidad de propiedad privada, lo que desarrolló las empresas. Esa descentralización, porque al final es lo que es una descentralización en donde el individuo tiene margen para obrar sus cosas, al contrario que la centralización de Asia, donde el individuo no podía hacer nada más que lo que el emperador le decía, porque el emperador controlaba todo lo que tenía alrededor. Claro. Es lo que motivó a los estados de Europa a crecer y prosperar, la descentralización. Y ahora, hoy en día, estamos viendo como China, por ejemplo, o Asia, o cualquier país en Asia, como India, se han dado cuenta que la descentralización es la clave para el crecimiento. Pero aquí en Europa estamos yendo por el otro camino, en donde la centralización, supuestamente para ellos, es la clave del crecimiento. Pero como decía José, es verdad. Europa no ha crecido tanto como debería haber crecido desde que empezamos el proceso de integración. Es más, yo recuerdo que cuando se montó el euro, decían que iba a subir un porcentaje, no me acuerdo cuánto era el porcentaje, pero un porcentaje fijo la economía de los países todos los años. Pues eso no ha funcionado. Claro. Y esas lógicas nadie las cuestiona, o sea, como que venir y decir, bueno, algo se predijo en los años 70 y 70, se llevó a cabo, no tuvo los resultados esperados, entonces hay que reformular la ruta. No hay mecanismos dentro de la Unión Europea, aparte pues de esfuerzos aislados como el que tú y Daniel han emprendido con éxito, que ya vamos a hablar más adelante del tema del Brexit, pero me refiero como para ser intelectualmente honestos, sobre todo un continente que ha caído en las garras de personas que prometieron, ¿no?, grandes paraísos sobre la tierra, empezando por Adolfo Hitler. No hay ningún respeto por analizar que las rutas tomadas y sus buenas intenciones no dieron los resultados esperados, porque el euro es el mayor reflejo de que esto no se ha dado. De hecho, la inflación ha subido, el crecimiento económico se ha estancado, el desempleo se ha incrementado y naciones que no pueden competir precisamente por esa centralización no han podido, otorgarle a sus ciudadanos mejor calidad de vida. Es verdad, el euro es un reflejo, pero si me preguntas a mí si sería bueno para España salir de la Unión Europea o abandonar el euro, no creo. Ya estamos en un punto de integración en donde la única solución que tenemos es reformar las instituciones. Yo siempre lo digo, soy un europeísta convencido, pero no de la Unión Europea que tenemos. Yo creo que deberíamos crear una Unión Europea que nos permita devolverle el poder a la gente, al pueblo,
y que sea la gente la que esté en control de sus instituciones y no al revés, ¿no? Algo que en cualquier democracia sería lógico. Pero mira, para que te hagas una idea, con el caso del euro, yo soy de una ciudad que se llama Pontevedra. Y una jefa de una tienda en Pontevedra podía cobrar antes de la entrada del euro unos 200.000 pesetas, que al cambio serían unos 1.200 euros. A día de hoy, seguramente la persona que desempeña el mismo puesto estará cobrando lo mismo o un poquito menos. Entonces, pero la vida ha subido mucho más, ¿no? Entonces, es uno de los fracasos, ¿no? La Unión Europea no ha sabido estar a la altura de esos desafíos. Y yo creo que uno de los principales casos es por obcecarse en más Europa sin analizar los problemas. Hay mucha gente en la Unión Europea que se replantea estas cosas que yo estoy diciendo aquí en la radio. Hay mucha gente, muchos estudiosos, muchos think tanks que están analizando cómo podríamos cambiar la dirección de la Unión Europea. El problema no son ellos, el problema no es la gente, el problema no es que haya personas en Francia o en Alemania o en Holanda o en España que voten a partidos, o en Inglaterra, que voten a partidos que no quieren estar en la Unión Europea. El problema es que las personas que están dentro de las instituciones de la Unión Europea no hacen el esfuerzo de pensar, oye, ¿por qué hay alguien que quiere estar fuera de esta unión de paz y prosperidad? Porque es que igual el problema es ese, igual el problema recae en que no es una unión de paz y prosperidad y se está convirtiendo en algo que está atando a las personas de manera muy dura, ¿no? Y eso es lo que deberíamos empezar a atacar y deberíamos empezar a cuestionar, porque hay gente dentro de las instituciones que no despiertan y no se preguntan por qué la mitad de Reino Unido ha votado para irse de la Unión Europea. Claro. Y antes de que entremos al tema del Brexit y digamos los hartazgos sociales, porque al final la gente se cansa y la mayor reacción de la gente es cuando les tocan el bolsillo, no tanto cuando hay censura, pero cuando la cosa empieza a ir mal económicamente, la población empieza a buscar refugio en extremos ideológicos que les prometan sacarlos de ese estancamiento económico. Ya vamos a hablar de eso, pero también te quería preguntar si todos los países siguen la misma lógica o si hay diferencias entre, por ejemplo, los países occidentales, que digamos de Europa Occidental, donde se pudiera considerar Francia, Alemania, España, Italia, versus los países de Europa del Este, como Estonia, República Checa, Hungría, que tal vez por una lógica de haber vivido la centralización total dentro del comunismo, si existe una diferencia en cuanto a lo que se apoya en ideas económicas por las historias geográficas que cada sector ha vivido, o tú no percibes una diferencia entre la mentalidad de cada país respecto de cuál es el rumbo económico que se debería de tomar. Hay muchísimas diferencias dentro de Europa, o sea, y dependiendo del tema de que se toque, encuentras muchas más diferencias todavía. Pero sí que es verdad que en cuanto a la centralización, descentralización, en cuanto a una unión más federada, dando competencias a Bruselas en vez de devolviendo las competencias a los Estados miembros, encontramos una gran diferencia entre la Europa occidental y la Europa oriental. Y obviamente es por lo que acabas de mencionar, es porque los países del este de Europa aún tienen muy reciente la vida detrás del otro lado del muro y cuando ellos se daban cuenta perfectamente de que no tenían la capacidad de implementar cambios que a lo mejor son buenos implementarlos a un nivel muy cercano al ciudadano, ¿no? Y eso es una realidad, pero por eso muchos de esos países no quieren entrar en el euro a pesar de que están obligados a entrar en el euro, como es el caso por ejemplo de República Checa. Muchos de esos países se están dando cuenta de que son los que están luchando contra nuevas medidas de fiscalización que intentan implementar a nivel europeo, porque obviamente les afectará. Imagínate que exista un impuesto para las empresas que esté homogeneizado a nivel europeo y que los países pequeños, que a lo mejor no tienen tantas buenas infraestructuras, no tienen otra cosa con la que competir con los países grandes que tienen muchas infraestructuras, ¿no? Imagínate, ¿cuál sería el mayor beneficiario si ahora subimos el impuesto de empresas al mismo nivel en todos los países? Bueno, seguramente serían los países grandes, sería Francia, sería Alemania, seguramente igual España, pero ¿qué le pasa a todos esos países pequeñitos que a lo mejor
estaban compitiendo, como el caso de Irlanda, estaban compitiendo con impuestos muy bajos o impuestos de sociedades muy bajos para atraer capital y traer inversiones. Bueno, si esos países son capaces de vivir y de sacar adelante sus estados de bienestar con menos impuestos, nos debería enseñar a los demás que estamos pidiendo a la gente una contribución impositiva mucho mayor, claro. Que igual el dinero se pierde por otro lado, porque vemos el caso de que se pueden dar los servicios con menos impuestos, ¿no? Entonces, sí, lo que dices es verdad, pero si puedes aplicar esto mismo a otros muchísimos casos. Puedes aplicar esto mismo a los casos de la migración, o el caso de los refugiados. El caso de la migración económica, los países del sur de Europa, sufren muchísimo la migración económica por parte de los migrantes que vienen del norte de África o de África subsahariana. Pero, por ejemplo, los países del este sufren mucho la gran cantidad de refugiados que le están llegando. Y eso crea unas grandes disparidades, porque los países del centro de Europa, que están protegidos por todo ese anillo alrededor, no lo sufren. Y eso te iba a preguntar, ya que tocaste el tema de los impuestos, porque una de las cosas que me pareció sorprendente es que los eurodiputados están exentos de todo tipo de impuestos, incluso si compran un auto, no pagan IVA. Entonces, resulta que tienen estos privilegios casi que nuevamente, ¿no? Como las antiguas cortes monárquicas, pero ellos son los que tienen que legislar cuántos impuestos tiene que pagar la población común cuando ellos gozan de estos privilegios. Y eso me lleva a que hablemos un poco de cuánto le está costando a los europeos mantener esta engorrosa burocracia, porque yo me acuerdo cuando estaba cursando la licenciatura en Relaciones Internacionales, en el seminario de la Unión Europea, una de las cosas que me parecía tan absurdas era que todos los meses el Parlamento Europeo, tal cual caravana gitana, agarraba desde Bruselas y se iba a Estrasburgo transportando a los diputados, a sus asesores, a veces a sus familiares, documentos y papeles de mucha, digamos, de información delicada para entonces celebrar sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y luego nuevamente pasa esa semana y regresan otra vez a Bruselas. O sea, el costo tan innecesario de hacer eso en una era tecnológica es grandísimo, y eso lo están pagando las personas comunes y corrientes que luego, irónicamente, se están quejando en sus países que hay paro, que cada vez hay menos emprendimiento. Como nos decía José, está demostrado que a mayor centralización de la Unión Europea ha habido más estancamiento económico. Entonces, hablemos un poco de cuánto cuesta la Unión Europea. Hombre, yo soy de los que creen que el coste de la Unión Europea no es... El coste es muy pequeño, es un porcentaje del Producto Interior Bruto Europeo muy, muy pequeñito. El problema no es el coste. Yo creo que el problema es las diferencias que crean con la sociedad, con la gente, ¿no? A mí si tienes un sistema democrático, unas instituciones que funcionan, que hacen las cosas bien, que sirven al ciudadano, al final el coste lo puedes asumir, ¿no? El problema es cuando tienes unas instituciones que viven muy diferente a ti como ciudadano. Claro, y ahí es lo que volvemos al tema de los impuestos. No solo son los eurodiputados, todo el mundo que trabaja para instituciones europeas no paga impuestos. Yo soy contratado por el Parlamento Europeo, yo no pago impuestos, yo no soy diputado, a mí no me ha elegido nadie. Entonces, son todas esas personas, yo incluido, los que no pagamos ningún tipo de impuestos. Y seguramente, cuando alguien me escuche decir esto, dirá, no, la gente sí que paga impuestos. Y es verdad, ¿no? Pagamos una cosa que es algo así como el 16% en impuestos europeos. Pero a mí me han enseñado una cosa, y a mí me han enseñado que los impuestos son aquellas cosas que tú pagas para contribuir al sistema de bienestar, ¿no? Para contribuir a que la sociedad se vaya mejor, para que se puedan pagar ciertas cosas y para que se pueda ayudar a las personas que no pueden contribuir. Pero este no es el caso de los impuestos europeos, el 16%. Cuando tú pagas ese 16%, va a fondos privados tuyos, va a un fondo de pensiones privado, va a un fondo de desempleo privado, va para pagar el servicio de sanidad privado, cosa que no me parece mal. Pero el punto que quiero hacer aquí es, si toda esta gente puede vivir así, ¿no sería bueno intentar expandir este modelo del sistema a toda la ciudadanía? ¿La gente no sería mucho más feliz pagando menos impuestos, con un sistema de mercado muchísimo más rápido que permita generar mucho más trabajo? Y si además este sistema funciona y con este sistema se pueden pagar el desempleo, se puede pagar la sanidad y se puede pagar
la pensión para mi mañana, pues oye, igual este es un sistema que se podría aplicar para todos. Entonces, a mí lo que me molesta muchísimo es el pan para unos pocos. Y ahí es lo que decías tú, que me pisaste la frase al principio. Ahí es lo que decías tú. Europa ha luchado siempre por su libertad, ¿no? Hemos acabado con monarquías, hemos empezado revoluciones con una única idea, que es la de ser soberanos, que nadie estuviese por encima de la ley, ¿no? Poner la ley por encima de todas las personas. Sí. Y en cambio nos hemos dado cuenta que en los últimos 20 años hemos creado una nueva monarquía, hemos creado una nueva nobleza que lo que hace es estar por encima de la ley, porque no se ajustan a las leyes de los demás. Pero en cambio son los que te dicen, oye, esto hay que pagarlo, pero ellos no lo pagan. Entonces a mí eso es lo que me preocupa, porque esto puede ser a lo mejor una cosa que sea muy pequeñita, pero si esto ocurre, pueden ocurrir cosas más graves en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que permitir esa diferencia de categorización entre personas que son iguales? Ese es mi problema, ¿no? Y lo que decías antes de cómo es posible que permitamos todo este gasto burocrático en la era digital. Bueno, llegas tarde, Gloria. La era digital ya ha entrado en el Parlamento. En el momento que tú abres tu ordenador en Bruselas o en Estrasburgo, todos tus documentos que tienes en una ciudad, los tienes automáticamente en otra ciudad. Pero como el status quo es muy poderoso y todas las empresas que se han generado alrededor de ese transporte de un lado a otro, hoy en día se siguen mandando los baúles que se mandaban antes llenos de papeles de Bruselas a Estrasburgo, pero en este caso suelen estar vacíos. En el mejor escenario te puedes encontrar un par de zapatos que no le caben en la maleta a algún asistente o algún diputado, pero suelen ir vacíos de un lado a otro. Y esto sigue pasando. Pero esto es en serio, o sea, igual los mandan, los baúles. Los recogen todos los viernes antes de Estrasburgo, los recogen frente a la puerta del diputado, los meten en camiones, el camión se va a Estrasburgo y en Estrasburgo los vacían y los ponen delante de la puerta de los diputados. Pero este simplemente es la punta del iceberg que refleja lo difícil que es cambiar algo dentro de las instituciones europeas. Claro. Yo siempre lo digo y siempre insisto, y me fastidia tener que decir esto muchas veces. Yo soy europeísta, me gustaría ver un futuro donde ciertos países trabajan juntos con una mejor devolución de poderes y en un escenario a lo mejor que podríamos incluso llamarlo Unión Federal Europea. Seguramente será de menos países que lo que vemos a día de hoy, ¿no? Pero me gustaría verlo. Pero no si es este escenario, no si es esta unión, no si son estas personas que son inmunes a lo que yo como ciudadano pueda votar, las que estén ahí diciendo lo que nos va a tocar hacer, ¿no? Porque eso es muy peligroso de cara al futuro. Lo que me estoy dando cuenta con lo que tú estás diciendo es que termina siendo una situación en la cual la Unión Europea lo que termina haciendo es replicando a un mayor nivel los problemas que se dan a un nivel más pequeño en cada uno de los países independientes. Y esos problemas de incentivos me llevan a otro punto importante dentro de lo que Gloria mencionaba acerca de cuál es el costo de la Unión Europea. Porque si bien es cierto, como mencionabas, en cuestión del Producto Interno Bruto por cada uno de los países, el costo de la Unión Europea como tal es muy pequeño. Yo creo que el costo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el costo creo yo que habría que medirlo también en el impacto económico que la legislación y la política del Parlamento Europeo en general tienen en cada uno de esos países. Y esto me lleva específicamente al punto de la deuda, porque así como está el tema fiscal, que ya estabas mencionando, está el tema de la deuda en la eurozona, y es que por un lado, hay países que rompieron sus compromisos en cuanto a la deuda máxima que podían contraer, el caso de Francia, por ejemplo, pero por otro lado están esos países de la eurozona a los que les han permitido básicamente masificar sus deudas a tal punto que llega un punto en el que ya no pueden pagarlas, y ahí está el caso de Grecia, por ejemplo. ¿Y quiénes son los que terminan pagando las deudas de los países irresponsables que han masificado sus deudas bajo la zona de la Unión Europea? Los otros países, a costa de los mismos tributarios. De ahí está el tema. Al final, todos tenemos que ver a lo que es a una familia. Pues la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha sido creada por los países, por todos los países que se han ido formando, y ha cogido los vicios y las virtudes de los países que se han ido formando. Una de las cosas buenas que tiene la Unión Europea es que no puede gastar más de lo que tiene. Aún no hemos llegado a ese punto donde la Unión Europea se puede endeudar. Pero el problema de la deuda es un problema nacional, es un problema de cada uno de los estados independientemente. Y ahí tenemos que ser los ciudadanos los que seamos responsables. ¿Qué pasa? Que es muy difícil
y yo también entiendo esta postura desde el punto de vista de Ciudadanos cuando va a votar, es muy difícil no votar a un partido político que te promete todo gratis, educación gratis, y que además tu hijo no va a tener que pagar ningún préstamo a futuro porque la educación a buen nivel se la va a prestar el Estado. Es muy difícil, sobre todo cuando en casa pasas penurias, ¿no? Pero lo que tenemos que darnos cuenta y lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar y abrir las cuentas y decir que no es gratis, que todo lo que estamos haciendo va a caer no en nuestros hijos, va a caer en nuestros nietos. Si alguna vez caen nuestros nietos, igual puede ser que aquí haya una crisis de la deuda y todo colapse. Aunque me parecería muy raro, porque al estar en la eurozona todos los países se protegen los unos a los otros. Pero el caso de Grecia fue muy interesante, porque antes de que se salvase por primera vez a Grecia, la mayor parte de la deuda pertenecía al sector privado. Pero se salvó al sector privado, que había comprado bonos de deuda griegos, y acabaron convirtiéndose, por arte de magia, deuda que pertenecía al sector público. Y es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta de que es erróneo, de que es malo. O sea, yo puedo jugar con mi dinero, tú puedes jugar con tu dinero e invertirlo en algo que puede ser de riesgo, pero que te puede hacer rico. Pero que de repente unos políticos decidan salvar a ciertos intereses privados para defender con dinero público, eso es lo que me parece mal, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que a lo mejor deberíamos legislar, pero deberíamos legislar desde el punto de vista del ciudadano, no desde el punto de vista de los intereses que puede haber detrás. Y son las cosas que no se están haciendo. Pero yo creo que esas cosas hay que legislarlas a nivel interno, a nivel de cada país. Pero bueno, ahí ya entra dentro de lo que veamos como interés de la Unión Europea. También es verdad que al tener el euro es un espacio muy complicado. Vemos, en los últimos años han intentado avanzar en la eurozona, en crear un espacio común dentro de la eurozona para equiparar los distintos países, lo cual sería lógico. Pero ni siquiera se ha llegado a ese punto de acuerdo. Entonces, no sé qué Unión Europea vamos a ver en los próximos años en cuanto a esto, principalmente. Tenemos que ir a un corte comercial, la conversación está muy interesante. Vamos y volvemos. Quédense con nosotros. Mr. Gorbachev. Quiero vivir. En una sociedad de personas Responsables y libres que busquen su propia felicidad. su felicidad. Libertópolis. Estamos de regreso en Liber Viernes, hoy conversando sobre la Unión Europea y todos los mitos que hay detrás de esta. Gloria. Yo quería que ahora entrásemos precisamente después de darles un poco del panorama de cómo se vive la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. Víctor, antes de que pasemos al tema de los populismos, me gustaría que también describieras un poquito las instalaciones del Parlamento Europeo y como tú me decías que para entretenerse en algo constantemente se están haciendo eventos que solo son para ellos mismos, donde no se invita al público en general, o por ejemplo se ponen a hacer concursos donde por email se mandan para votar por el parlamentario más simpático o por el más eficiente, porque constantemente tienen que estar viendo en qué se entretienen. Cuéntanos un poquito de eso, de cómo es el día a día que tú ves de personas que están ahí solo por cobrar un cheque, porque realmente no tienen el interés. Tú mismo me decías, nosotros trabajamos porque tenemos una agenda, porque Daniel Hannan estaba interesado en llevar a cabo el Brexit, pero que hay mucha gente dentro del Parlamento Europeo que sin necesidad de probar su trabajo, porque tampoco los despiden, pues se la pasan viendo en qué se entretienen. Entonces, ¿cómo es esa vida dentro del Parlamento? Bueno, hay mucha gente que trabaja dentro del Parlamento, no vamos a decir que todo el mundo es igual. No, pero sí, lo que sí que es verdad es que tienes como diputado, como eurodiputado, tienes muy pocos poderes. No eres el diputado normal que cada uno se puede imaginar en su país que puedes llevar a cabo cambios. No tienes la capacidad de sacar adelante iniciativas, ni tienes la capacidad de presionar a un gobierno, porque el gobierno es inexistente, tú no lo puedes tirar abajo. Entonces, creas una situación, creas un ambiente que es perfecto
para que las personas se apoltronen, que las personas dejen de hacer cosas, porque ven que no vale para nada hacer cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando te mueves al día a día por el Parlamento, siempre hay un montón de eventos, siempre hay un montón de actividades, de cócteles, de cualquier tipo de discusión que están montadas con los diputados y con lobbies o con asociaciones o con distintos grupos que vienen de fuera para poner el interés sobre un tema específico, sobre cualquier tema. Y los diputados tienen un presupuesto, cada diputado tiene un presupuesto, entonces pues patrocinan estos eventos. Y esos eventos están allí, que siempre suelen dar algo de comer y algo de beber, para que la gente, los invitados que ellos traen, que pueden traer desde fuera, entren, vayan, estén allí, escuchen el discurso que el eurodiputado que patrocina el evento va a dar, y las fotos, y ya está, eso es lo que hacen, ¿no? Pero eso al final ocurre también en muchísimos otros parlamentos, ¿no? Pues, seguramente en Guatemala hayan grupos... El Parlamento Centroamericano no hace nada por nosotros, nos cuesta muchísimo dinero, y ahí... Yo no entiendo por qué seguimos votando por el Parlacén. ¿Perdón? Es un parlamento porque yo ni siquiera entiendo por qué seguimos votando, porque nunca se sabe absolutamente nada de lo que pasa ahí, pero siguen ganando un sueldo. Bueno, el Parlamento Centroamericano es uno de los hijos del Parlamento Europeo, ¿no? Igual que Mercosur o igual que todos estos organismos regionales que aparecieron después de la Unión Europea y que en la mayor parte de los casos fueron financiados de alguna manera por la Unión Europea, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Mercosur, la Unión Europea dijo que yo solo quiero negociar con Mercosur. Si no os ponéis de acuerdo entre Mercosur, no hablamos. Y es una manera de eso, de reflejar en el resto del mundo la visión de que las sociedades tienen que estar recolocadas en bloques continentales porque eso es el futuro. Y en una sociedad tecnológica como la que tenemos, en donde las distancias ya importan muy poco, pues igual los bloques no son el futuro. E igual podemos comerciar muy fácilmente con Australia, igual que comerciamos con Dinamarca, desde el punto de vista de un español, ¿no? Pero el tema es que en nada de esto, los diputados europeos tienen mucha capacidad de decisión. Ellos sí controlan lo que hace la comisión y pueden enmendar cosas y pueden cambiar ciertos aspectos del contenido de las leyes, pero la ley ya está escrita por la comisión. La ley ya está escrita por tecnócratas, ¿no? Entonces eso es lo que no les permite es lo que les permite tener mucho tiempo libre. Y como tienen tiempo libre, se dedican a votarse entre ellos. Es como si estuviésemos en una clase con niños y de repente alguien quiere elegir al delegado de clase o al más guapo de clase. Aquí no eligen al más guapo de clase, ¿no? Pero sí que es verdad que eligen pues al diputado más activo en la comisión de competencia o al diputado más prolífero en la comisión de pesca. Y ese tipo de cosas ocurren una vez al año y sí que es verdad que de repente ves una postal que te llega al mail de todo el Parlamento pidiéndote vota por Mr. Eurodiputado para esta comisión porque ha hecho esto durante todo el año. Y eso ocurre. Y parece estúpido o sacado de un libro de comedia, pero no, es verdad, ocurre. ¿Te lo ves? Y ese tipo de cosas son las que cuando una persona que realmente sigue siendo mi caso, ¿no? Pero era mi caso cuando llegué, que realmente cree en el sistema, que cree que la Unión Europea era en muchos casos la salvación de muchos problemas nacionales, te das cuenta de que ahí no están los más inteligentes, los más listos, los más preparados. No, está gente como en todos lados, gente normal. Porque al final, poco a poco te vas dando cuenta de que el 99,9% de la gente es gente normal, ¿no? Pero esas cosas ocurren, entonces te das cuenta de que son como niños a veces. Y los niños tienen egos, y cuando tienes un niño con un ego y con dinero, pues es malo. Y cuando tienes un niño con dinero y con ego, y aparte que es el niño el que le dice a los padres lo que va a hacer y lo que no va a hacer, tienes un problema de niño. Bueno, pues esa es la situación que tenemos a día de hoy con la política a nivel europeo dentro de las instituciones, ¿no? Tenemos niños con poder, con dinero y con las ganas de divertirse entre ellos, ¿no? Pues sí que no está abierto al público, y eso es uno de los principales problemas. Pero no está abierto al público porque no hay una conexión directa con la línea de poder. Me refiero, nosotros podemos seguir dándole más competencias al Parlamento Europeo. Es lo que ha pasado en los últimos 20 años.
y esto es una intención de darle más y más competencias al Parlamento Europeo para que se crease una vinculación más directa con la gente, porque la gente dice, el Parlamento Europeo importa. Pero el problema es cuando el Parlamento Europeo no importa nada dentro de la toma de decisión de las instituciones europeas. Porque si la Comisión Europea crea una ley y no le gusta el camino que esa ley está teniendo dentro del Parlamento Europeo, la Comisión puede pararla. Entonces, vivimos en un sistema que es profundamente antidemocrático, como decía antes, pero desde su inicio. Porque lo que se intentaba en su inicio es evitar que la gente se equivoque al votar. Víctor, acá hay un tema que me parece importante y lo saco de lo que tú mencionabas acerca de la comisión de competencia. Y es que en Guatemala ya es inminente, lastimosamente, la aprobación de una ley de competencia. Éramos posiblemente de los únicos 10, 15 países del mundo que no teníamos una ley de competencia, afortunadamente. Sin embargo, ya está por pasar en tercera lectura acá en el Congreso, ya está por aprobarse la ley de competencia. Y esto se hizo porque Guatemala adquirió este compromiso con la Unión Europea bajo un acuerdo comercial entre Guatemala y la Unión Europea que se firmó hace ya varios años, y en el 2012 era el plazo que la Unión Europea había dado para que Guatemala pues aprobara su ley de competencia. Sin embargo, afortunadamente se había venido aplazando varios años, pero ya ahorita, 2018, es un hecho que se va a aprobar. Y básicamente es una de esas leyes intervencionistas que lo que buscan al final de cuentas es intervenir en la libre competencia entre diferentes empresarios y oferentes de productos en el mercado para regular la competencia, y al final de todos modos lo que terminan haciendo es destruyendo el mercado. Y un caso paradigmático de la Unión Europea es el tema de Google, de Apple, de Booking, que son todos estos gigantes de la tecnología a los que últimamente se han tenido que enfrentar con la Unión Europea, particularmente en temas de competencia. ¿Cómo has visto tú que la Unión Europea ha afectado, y al final, y esta sí es una afectación ya a nivel individual por país, la economía de cada uno de estos países y la economía particular, las relaciones comerciales entre estas empresas, que son usualmente empresas norteamericanas, y la Unión Europea, particularmente bajo estas prácticas intervencionistas que buscan regular la competencia? No. Obviamente el caso de Google fue muy sonado en la Unión Europea. En Bruselas todo el mundo estaba hablando de eso, porque se ha atacado a uno de los se ha atacado a una cosa que todo el mundo utiliza todos los días. Claro. Y todo el mundo utiliza todos los días esa cosa de manera gratuita, y se le estaba atacando por unas ciertas cosas, obviamente por monopolio, por capacidad dominante, ¿no? por situación dominante. Y la pregunta es, ¿qué nos pasaría si mañana no hubiese Google? ¿O qué es lo que pasaría en la sociedad si mañana no hubiese Google? ¿Habría unas manifestaciones por parte de la gente diciendo, ¿cómo es posible que por una decisión del gobierno ya no hay Google? No lo sé. Yo siempre digo que las leyes de competencia son buenas. El problema es quién hace las leyes de competencia. Un marco regulatorio en donde todo el mundo sepa las reglas del juego está muy bien, porque genera confianza. El problema es cuando las reglas del juego solo valen para los amigos del que ha creado la ley. Y ese es uno de los principales problemas en la mayor parte de los países, y sobre todo en América Latina. Pero aquí lo que hay que analizar sobre todo es por qué hay una intención tan grande por parte de la Unión Europea en que otros países se comporten como ella. Exacto. Es que aquí, y esto es muy importante, porque esto podríamos incluso decir que es el matón del colegio que le quita el bocadillo al resto de los niños más pequeños, ¿no? Pues la Unión Europea, 500 millones de habitantes, un Producto Interior Bruto muy grande, que le va a Guatemala o que va a América Central y dice, oye, yo puedo hacer un tratado de comercio con vosotros si cumplís esto, esto y esto. Vosotros podéis cumplirlo o no, y lo entendemos. Pero una de las cosas es que tú cumplas ciertas cosas en los productos que me vendas, y otra de las cosas es que yo te diga a ti cómo tienes que legislar tú o cómo tienes que organizar tú tu Estado. Uh-huh. A mí eso me parece un poco de bullying. Pero es que es lo mismo que estamos viendo a día de hoy con lo que está pasando con el Reino Unido, o lo mismo que pasa con la mayor parte de los países que están intentando entrar en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una manera de hacer tratados de libre comercio que va hacia la homogeneización.
Va hacia decir, tú tienes que respetar estos principios que son los míos. La Unión Europea no reconoce los principios de otros, porque sería muy complicado o es una decisión que no han querido tomar. Pero ahí está el problema, de convertirse en el que quiere, es un poco intentar convertirse en el que quiere expandir mi manera de hacer las cosas al resto del mundo. Y ese es uno de los principales problemas. Nos estamos intentando centrar en proteger todos y cada uno de los intereses de todas las empresas o empresas principales europeas, porque tenemos miedo que en algún momento nuestras empresas no sean competitivas. Entonces intentamos defender en los despachos lo que no puede ser defendido en el libre mercado. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas. Y cuando lo hablas con la gente, y sobre todo cuando hablas con la gente del sector tecnológico, te das cuenta de que te dicen que hay muy pocas empresas tecnológicas que empiecen en Europa. Hay muy pocas empresas tecnológicas que proliferen en Europa, que sean exitosas. Y en parte es por el mercado que tenemos. No solo por las leyes de competencia, pero en parte por el sistema financiero, o el sistema de ayudas, o el sistema de fomento del emprendimiento, ¿no? Y esto es uno de los principales problemas que yo creo que hay que atajar. Víctor, yo quisiera regresar un poco a algo que expresaste, y es que cuando tú entraste a la Unión Europea, tú creías en el proyecto, tú eras de los ilusionados que pues miraba todo desde fuera con mucho positivismo, y ha sido un largo camino dentro de la Unión Europea para darte cuenta que no funciona. Y quizá es lo mismo que le ha pasado a personas que han estado apoyando estos extremos populistas que han hecho uso de la xenofobia, del nacionalismo exacerbado, para ganarse seguidores, cuando realmente lo que pasa es que mucha gente, al igual de lo que tú te has dado cuenta, se han dado cuenta de que la Unión Europea pues actúa en esta manera como de bullying, y lo que buscan es que alguien venga y sea como un contrabullying, ¿no? Con la Unión Europea, como que pues si la Unión Europea se está portando como este acosador, pues apoyemos al que también es un bully y le va a hacer frente a este acosador. Tenemos que ir a un corte comercial, la conversación está muy interesante. Vamos y volvemos, quédense con nosotros. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. We'll find smiling. We got one life, so make a choice. I'm living here and now. See things I've never seen. Estamos de regreso en Liber Viernes, hoy conversando sobre la Unión Europea y todos los mitos que hay detrás de esta. Gloria. Hablemos un poco del surgimiento de esos populismos dentro de la Unión Europea y las razones aparentes versus las verdaderas por las cuales la gente termina apoyando estos extremos. Bueno, yo soy de los que están convencidos que la gente no es xenófoba, que la gente no es racista. No creo que tantos millones de personas que hayan votado a Marine Le Pen o tantos millones de personas que pueden apoyar a otros partidos como esos opinen exactamente igual que la línea del partido, ¿no? No, ¿qué? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay un descontento muy grande con el resto de los partidos. Hay un descontento muy grande por cómo se han hecho las cosas en los últimos años. Hay un descontento muy grande por cómo es posible que a mí me hayan dicho que el proyecto europeo me iba a generar más y más riqueza, y 20 años después o 10 años después me veo en una situación en donde cada vez tengo menos dinero para gastar. Eso es uno de los principales problemas. Y aquí es donde vemos una cosa muy importante. Para acabar con una mala idea, lo más simple es ofertar una buena idea. El problema es cuando no hay una buena idea, o cuando no hay una idea buena, que entonces cualquier idea va a superar a una muy mala idea. Entonces, yo sigo estando convencido del proyecto de la Unión Europea, sigo estando ilusionado del proyecto de la Unión Europea. Lo que no estoy ilusionado es por las personas que dirigen el proyecto de la Unión Europea, que son personas que han llevado al proyecto a una situación complicada, a una situación difícil, a una situación en donde
una gran parte de la sociedad europea se está levantando y está diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Y no es cosa del Brexit, no es que el Brexit haya levantado a todas estas personas, que seguramente lo ha conseguido un poco. Toda esta gente ya estaba levantada de antes, toda esta gente ya estaba enfadada con el sistema, cómo funcionaban las cosas. Pero todos estos movimientos populistas, que no solo son de derechas, son también de izquierdas, nacen de ahí, del descontento con todos los que nos han gobernado hasta ahora. La gente no se abalanza a un partido que dice vamos a acabar con los inmigrantes o vamos a romper Europa. No, la gente se abalanza directamente a cualquier cosa nueva. Y en los casos cuando solo hay una cosa nueva, por muy malo que sea el discurso, para personas que lo han pasado muy mal con los otros discursos, ese discurso seguramente sea un poquito mejor. El problema, y aquí es una de las cosas que nosotros tenemos que dar la batalla día a día y convencer a gente nueva para que empiecen batallas nuevas, es que hay que crear una idea mejor, que hay que crear una nueva idea. Y está apareciendo ahora, por ejemplo. Macron está sacando un proyecto adelante con una idea nueva, con un proyecto nuevo, que igual a mí no me gusta, o sí, pero es una idea nueva y es una idea buena. Entonces él seguramente sea capaz de atraer a muchas personas que están descontentas con todo lo demás. Pero no por el hecho de que su idea sea magnífica, sino porque es una idea que es un poquito mejor que las demás. Entonces ahí está el tema. Tenemos que utilizar ideas buenas para acabar con las ideas malas, que no nos han traído nada más que malas cosas en el pasado. Y yo creo que ahí es donde radica la aparición de los populismos y la aparición de ese sentido de Europa se está yendo a los extremos. No, Europa, los ciudadanos siempre han sido los mismos y la gente que vota a los extremos ahora son gente que hace 10 años votaba a partidos de centro. La gente no ha cambiado tanto, simplemente que la gente está enseñando, es su manera de decir, oye, estoy harto. Y eso también es lo que está pasando, por ejemplo, aquí en México. Yo lo veo con López Obrador. O sea, las personas están tan hartas del PRI, del PAN, del establishment, que les da igual. Y el único que se apareció como nuevo, aunque realmente no es tan nuevo, pues es el que va ganando. Porque las buenas ideas a veces carecen de buenos líderes que sepan también marketinear, digamos, la idea de manera correcta. Y eso me lleva también, Víctor, a que hablemos un poco acerca del Brexit, porque también la gente cree que el Brexit es algo nuevo que surgió por este descontento, ¿no? Y esta xenofobia. Y realmente, pues, conversando contigo, conociendo más de la historia de Daniel Hannan, incluso fotografías que enseñan cómo ya desde las universidades británicas, desde hace más de 20 años, se empezaba a hablar de la necesidad de sacar a Inglaterra del Brexit. ¿Y qué implicaciones, estando tú desde dentro, siendo uno de los grandes propulsores del Brexit, viste? Porque esta sí que es una buena idea. Claro, mucha gente la atacó, no como la buena idea que es, sino promoviendo precisamente esos pánicos y esos miedos. Yo me acuerdo de ver debates en Inglaterra, porque justo estaba visitando una amiga en Manchester antes de que se diera el referéndum para el Brexit, y lo que podía ver de todas las personas que estaban en contra del Brexit era una necesidad de meter pánico y paranoia a los ciudadanos, como diciendo, si nos salimos de la Unión Europea va a venir la Tercera Guerra Mundial, va a haber una debacle económica. O sea, su único recurso era la utilización del miedo, mientras que las personas que estaban a favor del Brexit presentaban estadísticas, argumentos que realmente te convencían de que primero no iba a haber un apocalipsis, que de hecho no lo hubo, pero que además el Brexit lo que pretendía, más que el discurso populista, xenófobo, era devolverle el poder a Inglaterra. ¿Tú crees que este ejemplo tuvo un impacto y qué tipo de impacto tuvo dentro de la Unión Europea? Bueno, el Brexit no es más que la aspiración de un pueblo de dejar la aspiración de un pueblo de mirar a horizontes más lejanos. O sea, no te olvides de una cosa muy importante, y es que los países que están dentro de la Unión Europea no tienen control sobre sus políticas de comercio exterior. Es decir, España
no puede firmar acuerdos comerciales con cualquier país, porque son competencias que no las tiene. Las competencias que España tiene, que tenía, se las ha dado a la Unión Europea. Y es la Unión Europea la que puede negociar en nombre de los 28 estados. Bueno, pues esto es uno de los motivos principales para los que los ciudadanos británicos cogieron y dijeron, bueno, ahora queremos probar por nuestra cuenta. Y ellos lo hicieron así, lo hicieron no con las vistas de cerrarse a Europa, sino con la idea de abrirse al mundo. Y desde ese momento lo han dicho constantemente, no queremos perder a nuestros amigos y vecinos. Queremos ser los mejores amigos de Europa. Quieren ser el special partner a la hora de comerciar. Pero obviamente eso no está visto de la misma manera desde Europa, desde Bruselas. Desde Europa, seguramente hay países que sí, pero desde Bruselas no está visto de la misma manera. Y es entendible, porque ese proyecto del miedo que el lado de personas que estaban en contra del Brexit sacaron adelante, es un proyecto de miedo que refleja lo que sienten ellos. Porque tú imagínate la capacidad de decirle a los ciudadanos de Europa que el proyecto europeo que tenemos no es irreversible, que no hay un único camino, que ese camino se puede derivar en otros caminos y que aún estamos a tiempo, y seguramente estemos siempre a tiempo, de elegir por nosotros mismos el camino que queramos tomar. O sea, eso puede poner a todas las personas en Bruselas a temblar, porque puedes automáticamente acabar con el sistema. No estoy diciendo que acabar con el sistema para desmembrar Europa, ¿no? Estoy diciendo acabar con el sistema que no permite a la gente poder contratar y despedir a las personas que les representan, ¿no? Y esa es la clave. Y ese punto, el de poder contratar y despedir a las personas que les representan, es lo que dio en el clavo a la hora de convencer a los británicos de votar en favor del Brexit, de votar en favor de la salida de la Unión Europea. Muchas veces se habla de que el principal motivo es la inmigración. Y no lo es. En el caso de que quieras ser extremo y que digas que todas las personas que votaron a UKIP votarían por esa razón, y a veces un caso muy muy extremo, porque no todas las personas que votan a UKIP se preocupan por la inmigración, pero ya en el caso de que lo digas, creo que es un porcentaje pequeño del total de los 17 millones de personas que votaron en favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, cuando a la gente le das la oportunidad de decidir su propio futuro o de dejar a otros que decidan su propio futuro, ¿qué elegiríais vosotros? No, claro. ¿Elegir? Vas a tomar la decisión de elegirlo tú. Y eso, una última pregunta. ¿Hubo países que demostraron su apoyo ante el Brexit dentro de la Unión Europea? Hubo partidos políticos que demostraron su apoyo al Brexit, pero seguramente lo harían de cara a un aprovechamiento electoral. Pero no hubo países que se pusieron en el lado del Reino Unido, en este caso dentro de la Unión Europea. Sí que es verdad que hubo países que informalmente se pusieron del lado del Reino Unido fuera de la Unión Europea. Y es más, uno de los países que ha salido ahora a la palestra es Canadá, que el primer ministro Trudeau acaba de decir que están esperando deseosos de poder mejorar el acuerdo que la Unión Europea tiene con Canadá, pero con Inglaterra, con Reino Unido. Entonces, sí que es verdad que yo entiendo que el Reino Unido, seguramente los gobernantes del Reino Unido se habrán sentido solos con respecto a sus homólogos en el resto de la Unión Europea, pero también es verdad que había una gran división entre los políticos y la gente. Creo que dentro del Partido Conservador había un gran apoyo al Brexit dentro de las bases del partido, pero poco apoyo al Brexit dentro de los cuadros dirigentes del partido. Y eso era una genialidad dentro de todos los partidos. El haberse salido Reino Unido de la Unión Europea, al final, como mencionabas, al final terminó haciendo que Gran Bretaña sea libre completamente de comerciar con el mundo entero y de firmar los tratados de libre comercio con quien quiera. Tenemos que ir a un corte comercial, la conversación está muy interesante. Vamos y volvemos. Quédense con nosotros. Mr. Gorbachev.
Libertad es la aplicación de Libertópolis. Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone. Escribe en el buscador la palabra Libertad. Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad. Libertad es la aplicación. Estamos de regreso en Liber Viernes, hoy conversando sobre la Unión Europea y todos los mitos que hay detrás de esta. Reino Unido está pensando, o sabes de algún proyecto que haya para que Reino Unido pueda comerciar libremente con la Unión Europea, tal y como lo hace Noruega, por ejemplo, porque un argumento que me decía mucha gente es que no, es que si Reino Unido se sale de la Unión Europea, ya no va a poder comerciar libremente con Europa. Pero viste el caso, por ejemplo, de países como Noruega, que tiene un acuerdo especial con la Unión Europea de comercio y ha mantenido el libre comercio con Europa. No solo Noruega, hay muchos casos diferentes, hay varios países que están en Europa y que no están en la Unión Europea, que comercian libremente con la Unión Europea y que tienen acuerdos distintos con la Unión Europea. Aquí no te olvides una cosa, desde Islandia hasta Turquía, todo eso es Europa y todos esos países desde Islandia hasta Turquía pertenecen y comercian con la Unión Europea, comercian con la Unión Europea, pero no, esto es el problema aquí, esto es lo que están negociando ahora, esto es lo que el gobierno británico está intentando de sacar adelante con las instituciones europeas, con la Comisión Europea, que es la encargada de esto. Y aquí veremos cuál será el acuerdo final. Estos días se estaba hablando mucho sobre la unión aduanera, porque se decía que podía ser una salida, pero tú no sales de un club para volver político de unión aduanera para quitarte solo lo político y seguir estando en la unión aduanera que te evitaría comerciar con el resto del mundo cuando tú has votado salir para poder comerciar con el resto del mundo, ¿no? Entonces, en los próximos 6 meses, seguramente en diciembre o en enero del año que viene, veremos un acuerdo sobre la mesa que será beneficioso para ambos lados, que seguramente vaya encaminado a una línea en donde los dos países comienzan desde un punto de vista similar y poco a poco, con el paso del tiempo, se van separando en cuanto a regulaciones. Y veremos cómo el Reino Unido, seguramente, si quiere seguir comerciando con la Unión Europea, va a tener que aceptar ciertos estándares que la Unión Europea impone a todo el mundo, no solo a Reino Unido, se los impone, son estándares que se los pone a todos los países. Pero no nos olvidemos una cosa, que la Unión Europea es un grupo de países que su Producto Interior Bruto ha ido cayendo poco a poco en los últimos 20 años y que seguramente dentro de 20 años será menor en cuanto al cómputo total del Producto Interior Bruto del mundo. Ahora bien, el mercado interesante está ahí afuera. El problema para los que nos quedamos dentro de la Unión Aduanera es que seguimos necesitando 8 años para llegar a un acuerdo con Canadá para poder negociar libremente. 8 años, con un país que podrías decir que está en los estándares de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese es el problema mío, que yo me quedo dentro, yo no me voy con el Reino Unido, yo me quedo dentro, ¿no? Entonces, una de las cosas que deberíamos intentar hacer es crear un sistema que permita reconocer a otros países como iguales para poder seguir comerciando. Y eso es lo que el Reino Unido seguramente hará con el resto del mundo. Y eso es lo que el Reino Unido hará cuando se presente en India, en China, en Canadá, en Estados Unidos, en Latinoamérica. En Guatemala, por favor. Ojalá. Eso precisamente te iba a preguntar. ¿Ya hay negociaciones para empezar a hacer tratados unilaterales de Inglaterra con algún país? Bueno, el Reino Unido, en las últimas elecciones, la primera ministra creó un ministerio de comercio internacional. El encargado del ministerio es Liam Fox. Obviamente Liam Fox no tiene competencias para firmar un tratado ni para negociar formalmente un tratado de libre comercio con otro país, porque el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Europea, pero aquí entra lo que uno puede ser espabilado o no, y de entender que unas negociaciones informales son negociaciones informales y que tú puedes hablar con otros países para preparar un futuro acuerdo para el momento
que ya puedas firmar un acuerdo. Y eso seguramente lo estarán haciendo, porque para algo Reino Unido ha creado un Ministerio de Comercio Internacional y tienen al ministro Liam Fox viajando por los países, conociendo nuevos horizontes. Tenemos que ir a un corte comercial, pero eso que dices es cierto, además de que hay ejemplos como Hong Kong, Singapur, Suiza, Nueva Zelanda, de que al final demuestran que no únicamente a través de un gran bloque como la Unión Europea se es fácil comerciar con el resto del mundo y promover el crecimiento económico. Vamos y volvemos. Mr. Gorbachev, tear down this. Get ready to listen to We'll find smiling. We got one life, so make a choice. I'm living here and now. See things I've never seen. Estamos de regreso en Liber Viernes ya en este casi último segmento. Como siempre, el tiempo se va volando. Y hay un tema al que creo que deberíamos de pasar, y es el tema del populismo en la Unión Europea. Pero antes de pasar a ese tema, hay otro tema que quisiera que mencionáramos, y es a nivel local, partiendo de lo que Gloria, lo que tú fuiste a decir al Parlamento Europeo, Gloria. Primero, básicamente, si puedes, para los que no han escuchado tu discurso, que lo escuchen, pero si puedes como resumir qué fue lo que fuiste a decir. Y por otro lado, para Víctor, ¿cómo fue percibido este discurso de Gloria en el Parlamento Europeo y qué tanto conocimiento había previo a este discurso respecto de la forma en la que el dinero de los tributarios de los países que forman parte de la Unión Europea viene a dar a Guatemala? Bueno, José, en ese aspecto para mí era básico, sabiendo que hablar de libre mercado, después de esta gran explicación de cómo la Unión Europea es un obstáculo para que realmente pueda haber libre mercado, porque aparte no hemos tocado un tema, que son los lobbies. La cantidad de lobbies que hay dentro de la Unión Europea para que todas las industrias y empresas europeas estén blindadas de manera oligopólica, proteccionismo, subsidios, privilegios comerciales, y estén blindados del comercio internacional y la competitividad internacional. Entonces, armar un evento que se llamara la primera cumbre de libertad económica dentro del Parlamento Europeo ya representaba un gran reto, y tengo entendido que la invitación se le hizo a todo el Parlamento de la Unión Europea para asistir. En los 2 días que duró el evento yo pude ver pues personas que entraban y salían de diferentes regiones de Europa, que se mostraban interesados en ciertos aspectos, y en el caso de mi discurso para mí era básico dejar una tarea para que quien quisiera dentro de la Unión Europea la escuchara, profundizase sobre ella, pero una tarea respecto de qué hacer, porque ha habido mucho interés o supuesto interés de Europa por ayudar a América Latina, pero a veces, como dice nuestro compatriota Arjona, más ayuda el que no estorba, y muchas veces la ayuda de la Unión Europea ha estorbado, ha impedido que haya más calidad de vida y haya progreso y desarrollo para América Latina. Entonces, el primer punto de mi discurso era, por favor, dejen de alabar el socialismo como algo que sí funciona en Europa y no funciona en América Latina. El socialismo no funciona porque el socialismo es poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El segundo punto es que por favor nos ayudaran a desmitificar esta gran mentira esparcida por el socialismo del siglo XXI, cuando ponen a Escandinavia como ejemplo de socialistas. Y pues yo hablaba de que sería impensable, por ejemplo, que en Suecia un día el gobernador o el alcalde se despertaran y dijeran exprópiese, y te expropiaran tu casa, o se anulara la propiedad privada, que realmente Escandinavia se puede permitir esos grandes estados benefactores, donde por cierto utilizan el sistema de vouchers, ¿no?, de Milton Friedman, precisamente porque ante nada defienden la propiedad privada y el sistema de libertad de mercado. Y el tercer punto de mi discurso era que más que ayudas a ONGs que siguen postergando esta agenda marxista y de complejo de víctimas en nuestra región, que lo que necesitamos en lugar de ayudas es comercio.
y que no nos hagan la vida tan imposible para comerciar con ellos, que el único programa social que ha demostrado sacar a la gente de la pobreza es el empleo, como decía Reagan. Entonces, ¿qué es lo que fomenta el empleo? No las ayudas, lo fomenta pues la mayor inversión, mayor competitividad, mayor oferta de empresas dentro del mercado. Ese fue básicamente mi mensaje. No creo, obviamente después de todo lo que hemos hablado hoy, que haya muchos entusiastas en hacer esto, pero más que nada yo quería dejar esa semilla sembrada ahí, porque luego son muchos los mochileros europeos que vienen con esa figura de el Che Guevara tal cual el santo, y se quieren venir a América Latina a pasar sus vacaciones y a ver las maravillas del comunismo o cualquiera de estas cosas, y luego se paran dando cuenta de que las grandes necesidades que tenemos en América Latina son precisamente por esa falta de libertad de mercado. Entonces, a veces uno habla frente a parlamentos políticos no por esperar que sean los diputados que reaccionen. Es muy difícil hacer reaccionar a gente cuya supervivencia depende de que nada cambie. Pero a veces, cuando te paras ahí enfrente y hablas ante personas que, como ya nos explicó Víctor, no siempre tienen acceso al ciudadano común, eso despierta conciencias en el ciudadano común. Entonces, más que por la gente que estaba ahí presente, creo que también la réplica que se ha dado del Foro de Libertad Económica dentro de la Unión Europea puede contribuir a que el ciudadano común europeo se quite de ciertos mitos y pueda ver la realidad tal cual. Gloria nunca defrauda. El discurso de Gloria fue incendiario, obviamente. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dice ella. Ya no tanto al ciudadano que vaya a llegar directamente, sino lo único de ese evento fue que reunimos a think tanks liberales, conservadores liberales, que apoyaban el libre mercado de todo el mundo. Y eso es lo esencial. Le dimos una plataforma a todas estas organizaciones de todo el mundo que están defendiendo el libre mercado y la propiedad privada en el Parlamento Europeo. Vinieron al Parlamento Europeo, debatieron, hablaron con gente que está luchando por las mismas razones en distintas partes del mundo, se conocieron. Y ahora van a volver a sus casas y van a contar lo mismo que Gloria está contando ahora en sus espacios. Y van a conseguir hablarle a más gente, y le van a decir a más gente que esto lo han ido a defender al Parlamento Europeo. Eso es lo importante, porque ahí es cuando llegas a la gente, ahí es cuando llegas a la ciudadanía, y es cuando le dices, oye, que podemos defender estas cosas, que estas ideas no caen en saco roto, y que podemos subir adelante, que da igual que haya alguien en tu universidad o en tu colegio que lleva la camiseta del Che Guevara, porque tú puedes defender otras ideas que son estas, o que da igual, esto ha pasado estos últimos días en España. Creo que fue en la Universidad de Granada, han desplegado una gran pancarta con la cara de Stalin y diciendo, Stalin, tenemos que defender sus ideas. Y todo esto es por puro desconocimiento de la realidad histórica, no es por otra cosa, no es por otro sentido. Y este tipo de cositas, este tipo de iniciativas o este tipo de eventos, lo que nos permiten es darle más gasolina a todas las personas que han venido a hablar, para que no se cansen cuando vuelvan a casa y sigan hablando. Y esto me de acuerdo igual que Gloria. Muy pocos diputados pasaron por el evento durante los 2 días del evento. Pero sí que es verdad que hubo diputados que sí estuvieron, hubo diputados que participaron, hubo diputados que se quedaron a escuchar, y eso vale la pena, porque son gente que tienen un poquito de poder, aunque en el Parlamento Europeo no sea mucho, pero son gente que tiene un poquito de poder y que tienen una plataforma y que seguramente habrán escuchado alguna idea o alguna frase o algún tipo o algún discurso que les ha quedado en la cabeza y que, igual que Gloria me pisó lo de la nobleza, pues la va a estar repitiendo en muchos lados, la va a estar repitiendo en sus países y la van a estar diciendo hasta la insistencia, y seguro que con esa frase van a convencer a alguien de que luchar por la libertad es mucho mejor que luchar por ideas que oprimen a la gente, desde arriba, ¿no?
Así es, y particularmente por el hecho de que, bueno, de lo que hablaba Gloria hace unos días en el Parlamento Europeo, no es una cuestión que esté muy lejos de la realidad cotidiana, por el hecho de que ayer, por ejemplo, hubo una manifestación de este grupo, que aparte de sus dirigentes es Bernardo Caal, que Gloria lo mencionó en su discurso en Bruselas, y que básicamente esta gente que ha robado, tiene más de 200 denuncias por robo de energía eléctrica, que ha robado más de 20 millones de quetzales en energía eléctrica y que lo está usando para formar un partido político. Además de ese dinero robado, está recibiendo dinero de países, particularmente de países nórdicos, que aun y cuando como Noruega no forman parte de la Unión Europea, pues esperemos que algo llegue. Porque en una ocasión yo tuve a una licenciada que fue la embajadora de Guatemala en Noruega, y lo que me decía ella es que todo el dinero que Codeca, por ejemplo, recibe de la iglesia de Noruega, es dinero que reciben sin que realmente la iglesia de Noruega sepa a dónde va a dar su dinero. Claro. Pues al final, ojalá que ese discurso que viste dar, Gloria, pues sirva algo, por lo menos para que por lo menos un poco de pisto dejen de recibir estos parásitos buenos para nada. Y que quien paga esos impuestos, porque este no es dinero que sale de los bolsillos de los parlamentarios europeos, este es dinero que sale de los bolsillos de los ciudadanos europeos que pagan impuestos y que creen muy ingenuamente, ay, qué bonito, parte de mis impuestos se va a que una muchachita indígena en Guatemala pueda cursar tercero primaria y le compren zapatos. Eso no es cierto. Y resulta que no, que ese dinero ni sirve para que una muchachita curse tercero primaria en Guatemala y le compren zapatos, sino que encima se va a gente como Bernardo Caal, que utiliza ese dinero para acabar con las hidroeléctricas en Guatemala. Y que claro, cuando no hay hidroeléctricas que provean de electricidad, la gente recurre al carbón o a la leña. Cosas que dañan, ¿no?, el planeta Tierra, y que todos esos que se paran frente al Tratado de París estarían histéricos de darse cuenta que, por un lado, usan sus impuestos para financiar algo como el Tratado de París, y por el otro, esos mismos impuestos financian gente que está contribuyendo a la destrucción ambiental. Y todo esto ocurre porque la ayuda no tiene detrás una fiscalización, una rendición de cuentas, una accountability de a dónde realmente va a dar ese dinero. Y con el libre comercio eso no pasa, porque todos los empresarios siempre están pendientes de a dónde va cada centavo que se invierte, y no se desperdicia nada, ni se va a un lugar cuyos propósitos no son los originales que se deberían de cumplir. Entonces, al final lo que uno busca es la indignación de quien pone ese dinero. La transparencia es muy importante y es el caso que ocurre en Europa. Si realmente los ciudadanos supiesen que los diputados, las personas que trabajan en la Unión Europea, no pagan impuestos, que durante los primeros años no tienen que pagar el IVA de ciertas cosas, que si supiesen que tienen, además de su sueldo, tienen las dietas, tienen el dinero que le va directamente a su bolsillo para pagar gastos de oficina, que tienen un presupuesto de 24.000 euros para pagar personal cada mes, que tienen extra dinero para organizar eventos. Si realmente toda la gente supiese todo eso, pues yo supongo que alguno que otro pondría el grito en el cielo. Pero por eso mismo es tan importante la transparencia, por eso mismo es tan importante que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a qué es lo que se gasta, cómo se gasta y dónde se gasta. Eso es esencial no solo para parar lo que pues estáis denunciando vosotros en Guatemala, sino para que el ciudadano se vea con poder frente a los que le gobiernan, para empoderar a la gente. Exactamente. Pero aprovechando que es el último segmento, ¿por qué no entramos, Víctor y Gloria, con el tema de las elecciones que ya se aproximan en estos meses? En este año, el año que viene, en mayo del 2019, serán las elecciones para el Parlamento Europeo. Y esas elecciones van a condicionar el cambio para todo, ¿no? Porque a la vez que se hacen las elecciones para el Parlamento Europeo, se tiene que cambiar la comisión, ese órgano que nosotros los ciudadanos no podemos elegir ni despedir. Y es el que decide todo, no os olvidéis. Entonces es importante. Y yo creo que el año que viene va a ser un año muy diferente. Yo creo que los ciudadanos europeos van a cambiar la perspectiva de izquierda y derecha y van a apostar por partidos políticos o movimientos que van a intentar cambiar
el rumbo de Europa. Y esto es una de las cosas que yo creo que tenemos que darle todos los europeos las gracias al Brexit, porque como dijimos antes, nos ha enseñado a poder soñar con que sí que podemos cambiar las cosas. Y en este sentido, una de las personas que seguramente sean decisivas de cara al futuro de Europa, y ya lo estamos viendo, será Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, que intentará tomar una línea mucho más federalista en Europa, que intentará crear un movimiento o lanzará un movimiento que unirá a partidos políticos que quieren avanzar en la federación, que quieren avanzar en un Estado unitario, en un Estado centralizado o federal, y que querrá avanzar en la construcción europea en todos los sentidos, incluyendo un ejército, incluyendo una cancillería de asuntos extranjeros, incluyendo la armonización monetaria. Entonces, yo creo que va a estar muy interesante, porque seguramente si hay esa línea, esa visión dentro de todos los movimientos políticos, también habrá una visión contrapuesta que apueste por una Unión Europea, pero en vez desde arriba hacia abajo, que vaya de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, eso aún no está formado, aún no lo estamos viendo, pero seguro que aparece algo así y le va a dar mucha vidilla a las elecciones del año que viene. Yo tengo muchos amigos en Europa, en Francia, en España, en Italia, que me dicen que el término liberal, ¿no? Ha sido tan prostituido que la gente lo asocia con personas que realmente buscan que los lobbies estén protegidos por la Unión Europea. Y mucha gente que se opone, por ejemplo, a la línea de Macron, que se consideran a sí mismos liberales puros, es decir, defensores del libre mercado, el miedo que les da es que hay muchos líderes en Europa que toman el término liberal, pero que luego el miedo que les da es que lo que fomenten es más de este crony capitalism o capitalismo para amigos, donde los lobbies de siempre sean los que controlen la economía. ¿Qué tan factible ves tú, Víctor, que pueda existir en Europa una genuina libertad de mercado mientras tenga que coexistir esa libertad de mercado con lobbies que son poderosísimos dentro de la Unión Europea? Bueno, los lobbies son muy necesarios cuando tienes un sistema que es muy complicado y difícil de acceder. Y ahí volvemos a lo que hablábamos antes de la transparencia, ¿no? Si tuviésemos un sistema en donde cualquier ciudadano puede acceder a cierta información o puede acceder a las personas que realmente están en control de su futuro, no haría falta los lobbies, porque tú puedes ir directamente. Entonces, ¿para qué los lobbies? Pero cuando ese no es el caso, cuando no solo la burocracia que tienes delante de ti, sino que los sistemas parecen muy alejados, que las personas que están ahí decidiendo tu futuro no tienes ni idea de quiénes son, porque eso ocurre en la mayor parte de los países. La gente no suele saber quiénes son los diputados ni quiénes son los comisarios. Se crea un sistema en donde tu manera más fácil como pequeña empresa o como asociación de Galicia, de donde soy yo, o de otra región de Europa, es buscar a alguien que tenga base en Bruselas y que te represente. Entonces, en el escenario actual, los lobbies son necesarios y te cobrarán, pero seguramente presten mejor servicio a los intereses de ese empresario que los contrata que el político que debería representarlos, ¿no? Ahora bien, vamos a ir hacia un camino en donde esto va a cambiar hacia lo que a los liberales, en el sentido más clásico de la palabra, nos gustaría que cambiase. No lo creo, es muy difícil, pero os digo que es muy difícil con el ejemplo que os puse antes del baúl. O sea, si ese baúl que sigue yendo desde Estrasburgo a Bruselas y de Bruselas a Estrasburgo vacío sigue existiendo, simplemente por los intereses económicos que ha generado alrededor del transporte de ese baúl, imagínate lo difícil que será cambiar otro tipo de negocios, otros intereses económicos que realmente están generando un interés para ciertas personas. Entonces tendría que haber un cambio institucional. ¿Es Macron la persona que va a hacer ese cambio institucional? Bueno, no lo creo, porque Macron parece nuevo, pero no lo es. Macron ya estaba ahí, ¿no? Y su idea de Europa va más enfocada a una Europa más centralizada en Bruselas, con más poderes en Bruselas, que no tanto una Europa más descentralizada. Entonces yo creo que no. Yo creo que a día de hoy, con los candidatos que tenemos, con las ideas que hay sobre la mesa, nuestro ideal de libre mercado y propiedad privada está alejado.
Eso no quiere decir que no tengamos libertad económica y libertad de mercado dentro de Europa. Sí que la tenemos. Tú comercias de un lado a otro sin ningún tipo de problemas y tú generas tu riqueza. El problema viene cuando gente de fuera de la Unión Europea intenta entrar, económicamente hablando, o cuando nosotros queremos salir. Puede ser, pero hay aduanas, hay trabas burocráticas, te encuentras con los problemas de administrativos de la entrada en cada país, y lo mismo para la gente que quiere entrar. Y eso está eso está instaurado por un sistema que promueve el libre mercado no solo en Europa, en el mundo. Pero la realidad es que no. La realidad es que cualquier productor de café de África puede enviar sus granos de café o sus granos de chocolate a Europa sin pagar ningún tipo de impuestos aduaneros, pero si quiere enviar el producto elaborado, que es el café quemado o el chocolate elaborado, hay una cantidad de impuestos que al pobre productor no le compensa. ¿Por qué? Porque estamos intentando proteger nuestros intereses económicos de dentro del país. Creo que hay unas estadísticas, y esto no estoy muy seguro, pero hay unas estadísticas que dicen que Alemania en el 2015 generó más ingresos por la venta del café manufacturado que todos los países de África juntos. Wow. Por la venta del café. Entonces, eso es una realidad. Esto no solo pasa con el café o con el chocolate, esto pasa con un montón de cosas. Esto pasa con cualquier otros productos. Tú vas por, eso seguro que te ha pasado, vas por Europa caminando y si quieres comerte un plátano, vas a encontrar el plátano de Canarias o los plátanos pequeñitos de las colonias francesas. Claro. ¿Y quién ha encontrado un plátano de Latinoamérica, estos grandes? Pues porque hay este tipo de protecciones de mercado. Entonces, no podemos hablar de la Unión Europea como un promotor del libre mercado. Es un borde enorme alrededor de todos los países de la Unión Europea, una gran muralla, una gran verja que dentro de esa verja permite que hagamos cualquier cosa, pero no nos deja mezclarnos con los de fuera, ¿no? Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Estamos llegando a los últimos minutos y pues yo te los quiero dar para que tú nos lances una gran conclusión. Liber Viernes es hoy por hoy escuchado por una comunidad de hasta 70,000 a 100,000 personas por programa en diferentes partes de Iberoamérica, y la ventaja es que este programa va a quedar aquí para quien lo quiera volver a escuchar o lo quiera compartir con sus amigos. Entonces, yo te agradezco de verdad, primero por tu valentía, por todo lo que has logrado dentro del sistema para reformarlo y por tener la valentía de hablar con nosotros tan abiertamente de esto. José, muchísimas gracias por estar también desde la cabina haciendo todas las magias tecnológicas, y a todo el equipo ahí atrás, muchísimas gracias. Yo me despido para dejarle a Víctor ahí las últimas palabras. Lo único que tengo que decir es que Latinoamérica está viviendo un momento de cambio increíble. Hay muchísimos partidos que están tomando poder estos últimos años en zonas que llevan muchísimos años sin la posibilidad de hablar de libre mercado. Entonces, es un momento para estar ilusionado, es un momento para estar contento, es un momento para que toda la gente joven se meta en política, se inmiscuya en la vida de los asuntos públicos, ponga todas estas ideas, que son las ideas nuestras, que las que hemos nacido con, al servicio del resto de la gente, que las saquemos adelante, que exijamos mucho y que no nos conformemos con menos de lo que nosotros creemos. Eso es lo que va a permitir a Latinoamérica y al resto del mundo ser un lugar mucho más libre para todo el mundo. Es lo único que digo. Completamente de acuerdo, Víctor. Así que este fue un excelente programa que ha subido en Facebook, en YouTube, en nuestras respectivas páginas. Y también lo pudieron haber escuchado en TuneIn Radio. Pueden seguirnos mandando sus comentarios ahí. Vamos a responderles con Gloria. Y recuerden que pueden contactarnos a través de facebook.com/libertopolis.com. A Gloria le encuentran en @GloriaAlvarez85 en Twitter y a mí en @FOrellanaver. Víctor, muchísimas gracias. A vosotros. Gloria, buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima. Que tengan una muy feliz noche y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre. We got one life, so make a choice. I'm living here and now. See things I've never seen. Libertópolis presentó a
José Fernando Orellana y Gloria Álvarez. En Liber Viernes. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor.